8 de junio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy Jesús nos habla de la relación que existe entre el Antiguo Testamento, la vida religiosa de Israel antes de su llegada, y el Nuevo Testamento, la vida de los seguidores de Cristo, de quienes somos sus discípulos. Y Jesús dice: no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Esto quiere decir que con Jesús no hay una ruptura de la historia de la salvación anterior, sino que hay un cumplimiento. De alguna manera, todo lo que había sucedido anteriormente encuentra su plenitud en Cristo. Ponemos ejemplos. Adán fue el primer hombre y Cristo es el primer nuevo hombre, el primer hombre de la nueva humanidad. Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac y de la misma forma el Padre nos entrega a su propio Hijo, que es Jesucristo, el Viernes Santo en el Calvario. Moisés lidera al pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo mediante un desierto a la tierra prometida. Cristo es el nuevo Moisés, que es cabeza de la Iglesia, que nos saca de la esclavitud del pecado, que nos lleva a la tierra prometida, que es el cielo. Como veis, Jesús, por tanto, es como el cumplimiento pleno y definitivo de todos aquellos personajes del Antiguo Testamento que habían sido como figuras, que habían sido como profecías del verdadero personaje y protagonista de la revelación, que es Jesucristo. No somos, por tanto, personas que ignoramos toda la historia anterior de la salvación, sino que entendemos que el Señor nos ha preparado durante siglos para ser capaces de acoger a Jesucristo. Y por eso seguimos leyendo el Antiguo Testamento en misa y en catequesis, porque entendemos que tiene un valor y que ese valor reside precisamente en que nos anunciaba, nos prefiguraba la venida del Señor, de Jesucristo. Pero en segundo lugar, hoy Jesús habla sobre aspectos de moral, porque dice: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Antes pasarán cielo y tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Mirad, hay muchas personas que viven confundidas a este respecto y que piensan que en el Antiguo Testamento Dios era muy estricto y ponía unas leyes muy difíciles de cumplir, pero que ahora, con la venida de Cristo, ha suavizado todo esto, y en el fondo basta con que tengamos buenas actitudes en lo profundo del corazón, con que seamos buena gente, generosos, solidarios, para que Dios ya esté contento con nosotros. Y no es así. Esto es un error gravísimo, que además choca frontalmente con estas palabras de Jesús en el Evangelio. Jesús ha venido a dar cumplimiento a la ley. ¿Y esto qué quiere decir? Que ha venido a hacernos capaces de cumplir lo que para nosotros sería imposible sin su ayuda. Qué importante es esto, ¿verdad? Es decir, que el Señor no ha venido a quitar mandamientos, no ha venido a decirnos que lo que antes se consideraba malo, ahora lo podemos aceptar como bueno, sino que ha venido a darnos la gracia de que nuestro corazón, incapaz de hacer todo lo que Dios desea, ahora sea capaz, y ahora, con la ayuda de Dios, sí que le resulte posible llevar a cumplimiento todos los mandamientos de la ley de Dios. Voy a poneros un ejemplo muy concreto y muy actual. Hoy en día hay muchos movimientos que movimientos sociales me refiero, que querrían que la Iglesia aceptara el modo de vivir de nuestro mundo contemporáneo. Por ejemplo, se ha hecho socialmente aceptable el aborto,
se ha hecho socialmente aceptable que se junten personas del mismo sexo y se ha hecho aceptable así un montón de costumbres que ofenden la ley de Dios y que ofenden al Señor. Y entonces se nos dice a los cristianos, hombre, deberíais adaptaros a los nuevos tiempos, ¿no? Que piensen esto quienes no son cristianos, bueno, pues lo podemos entender, porque como no conocen ni entienden bien el mensaje de Jesucristo, es natural que a veces pues lo confundan, ¿no? Ahora, que haya cristianos que piensen de esa manera, eso sí que sería un error gravísimo, ¿verdad? Y que incluso haya cristianos y también algún sacerdote que piensen, sí, la Iglesia debería a partir de ahora bendecir las uniones homosexuales, o la Iglesia debería ser mucho más comprensiva con quienes viven de esta manera o de esta otra. La Iglesia en el fondo tiene que adaptarse a los tiempos. Eso es una insensatez y eso choca frontalmente con esto que Jesús nos enseña en el Evangelio. Lo que hemos de hacer es llevar a la gente a Dios y ofrecerles la gracia de Dios que se nos da en los sacramentos y en la oración y con tantos medios de santificación que nos ha dado Jesucristo, para que lo que para mucha gente nos resulta imposible de vivir, nos cuesta muchísimo, se nos hace a veces difícil o imposible, con la ayuda de Dios nos resulte posible. Jesús no ha venido, por tanto, a suprimir la ley, sino a darnos la gracia y la fuerza para hacernos capaces de cumplirla. Así que el católico del siglo XXI no tiene que ser distinto al católico del siglo XVII o del siglo IX o del siglo I, sino que tiene que ser un santo como los de entonces. Y para eso, buscar a Jesucristo, en quien toda la ley se puede cumplir, con cuya gracia somos capaces de cumplir hasta lo que para nosotros, con nuestras solas fuerzas, sería imposible. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.